Bienvenidos, para los que no me conozcáis, mi nombre es Julio y soy estudiante de medicina en Italia, más concretamente en la Universidad de Bolonia. Allí estudio medicina en inglés. Y en el vídeo de hoy os quiero hablar desde un punto de vista un poco más personal de cómo descubrí yo todo esto y cómo cambió mi vida, esto de descubrir el estudiar medicina en Italia, y un poco mi experiencia haciendo el IMAT. Para los que no lo sepáis, el IMAT es el examen para acceder a estudiar medicina en inglés en Italia. Os quiero contar esto porque creo que algunas personas de las que me veis puede que os sintáis identificados o que, quiero decir, que estéis en la misma situación a la situación en la que yo estaba cuando descubrí todo esto de la medicina en inglés en Italia. Pero antes me gustaría poneros un poco en contexto. Antes de ser estudiante de medicina, yo estudié otra carrera universitaria. Y en los 2 últimos años de esa carrera, yo me di cuenta de que yo no me quería dedicar profesionalmente a eso, ¿no? No quería, además el trabajo, el futuro profesional, era prácticamente inexistente. Entonces, en ese momento, yo entré un poco en una crisis, No era feliz, ¿vale? En ese sentido, no me malentendáis, que nunca he tenido ningún tipo de depresión, pero en ese momento yo no era feliz. No estaba contento con lo que estaba haciendo. Y retomé mi idea de estudiar medicina. Yo de pequeño ya sabía, yo quería estudiar medicina, pero por cosas de la vida, cuando terminé bachillerato no pude entrar. Ya os contaré en otro vídeo qué pasó ahí, pero realmente pues dejé de lado cuando empecé la universidad esa idea, y luego cuando a los 22, 23 años, cuando estaba terminando mi carrera, me di cuenta de que, joder, yo quería estudiar medicina. Y me puse muy pesado, me puse a mirar todas las opciones habidas y por haber, tanto fuera como dentro de España, para estudiar medicina. Me las miré todas. El caso es que me refiero que quizás alguien se siente identificado porque yo en ese momento me sentía muy perdido. No estaba terminando una carrera que me gustaba, pero que no me gustaba el trabajo que se ejercía con ella. Y el caso es que yo sabía que quería estudiar medicina, pero no tenía ninguna manera de entrar. Y tenía un problema muy grande, que era que no tenía dinero para poder estudiar en una universidad privada, o me imagino que muchos que tengáis este problema que no podéis entrar a medicina en vuestros países, habréis mirado estudiar medicina en algunos países del este de Europa o en algunos países de Latinoamérica. Y me imagino que sabréis que esas opciones existen, pero son bastante caras. Normalmente suelen rondar entre los 5.000 a los 15.000 euros al año. Yo no tenía ese dinero, entonces yo en ese momento estaba muy perdido. Entonces lo que hice en ese momento fue trabajar de lo que pude, que daba clases particulares y ayudaba en el negocio familiar. Y bueno, yo en ese momento siento que podría haber hecho las cosas totalmente diferentes. Podría haberme ido al extranjero a buscar trabajo, pero en ese momento de verdad que me sentía muy mal. O sea, no, en el sentido de que me sentía que no estaba haciendo lo que yo quería y quería como tomar las riendas de mi vida y hacer algo que yo quisiera, ¿no? Y entonces el caso es que buscando toda esta información, un día en un foro que os recomiendo si no lo conocéis, aunque si sois de España seguro que lo conocéis, se llama Foro Casi Médicos. Es un foro de un médico en el cual se habla de todo lo relacionado con la medicina y se habla mucho de cómo entrar a medicina. Y en una de esas entradas del foro me encontré que había una chica que estudiaba medicina en Italia y que contaba pues cómo había entrado. Y leyendo su información, me puse a investigar muchísimo de esta chica, no me acuerdo su nombre, pero recuerdo que luego había unas entradas de un blog donde ella explicaba paso a paso cómo se hacía todo y yo dije, guau, esto... Entonces claro, en ese momento yo estaba súper emocionado, ¿vale? Entended la situación. Yo había terminado la carrera universitaria, no me gustaba, no lo había hecho tan bien como yo quería y no me gustaba lo que había estudiado, no quería dedicarme a eso. No encontraba, llevaba mucho tiempo, quizás 2 años, mirando opciones, quizás había pensado repetir la selectividad aquí, que la selectividad aquí es la prueba de acceso a la universidad para mejorar mi nota y poder entrar. Nada, no pude, la repetí 3 veces, nada. Miré ciclos formativos, formación profesional, que aquí también se puede entrar de esa manera. Miré muchísimas, entonces yo estaba como en el sentido de que yo en ese momento no sabía qué hacer. Entonces lo que yo había decidido era dedicar un tiempo a trabajar y
y luego irme a estudiar a la opción que mejor me había parecido, que en ese momento era Costa Rica. Y me preguntaréis por qué. Era lo más barato realmente. En Costa Rica, si no recuerdo mal, son entre 4.500 a 5.000 euros al año. Entonces era algo más o menos asequible. Si dedicaba unos tiempos a trabajar y a reunir el dinero suficiente, podría haber ido a estudiar allí. Pero había algo que no me convencía, que era que estudiar en Latinoamérica luego conllevaba que si yo quería trabajar, yo tengo muy claro que yo quiero trabajar en Europa, tenía el problema de que iba a tener que convalidar mi título. Claro que te lo convalidan, pero tarda, tiene un proceso, ¿no? Que incluso hay veces que te pueden... En España puede que sí que te lo convaliden, pero si por ejemplo quieres trabajar en Alemania, pues ya te van a pedir medidas compensatorias, exámenes extra, entonces eso era un tiempo que yo no quería perder. Entonces yo prefería estudiar en Europa. Entonces claro, yo le encontré esta opción de Italia, yo estaba muy feliz porque era demasiado bueno para lo que era. Y pasé unos meses, yo encontré eso en enero de 2017, habían pasado 2 años ya desde que me había graduado, y bueno, claro, mi emoción era, o sea, yo estaba como muchos de vosotros podéis estar ahora que os habéis enterado de esto por vídeos o porque lo habéis visto por internet, claro, me puse a mirar toda la información posible y como ya os he dicho en el vídeo de cuando empezar a preparar el IMAT, como 2 meses antes, julio, agosto, fue cuando más estuve estudiando. Yo había estudiado biología antes, fue la carrera que hice antes, entonces yo tenía una buena base de biología y de química. Fue lo que menos estudié, o sea, lo estudié, pero no tuve que estudiarlo tanto. Y la parte que más me dediqué fue a la de pensamiento crítico, que era la que peor llevaba porque nunca la había hecho. Eso fue lo que más... Y evidentemente inglés, que esto, pues os lo digo, ¿vale? Muchos me lo habéis preguntado, el nivel de inglés. Mi nivel de inglés era malísimo, malísimo. O sea, yo había hecho un Erasmus, un intercambio en mi primera carrera universitaria, había ido a Noruega y era en inglés y yo os digo que sí, aprendí algo, pero vamos, todavía mi inglés no es bueno. O sea, en el sentido de que cometo muchos errores, pero el punto que quiero que entendáis es que para hacer este examen y para estudiar medicina en inglés en Italia, no tienes que tener un C1, no tienes que hablar perfectamente el inglés, sino que podéis trabajar en ello. Y lo que hice yo fue trabajar en mejorar mi comprensión lectora, es decir, leer mucho en inglés, aprender vocabulario para poder hacer el examen. Y luego cuando entré, el primer semestre lo pasé un poquito mal, pero bueno, yo era capaz de comunicarme. Pero claro, tenía problemas en algunos ámbitos, que ahora ya quizás no tengo. Por eso, pero esto es aprenderlo. El caso es que ese verano, esos 2 meses estuve estudiando inglés, la parte de razonamiento crítico, que era la más difícil para mí, un poco de biología, química y matemáticas. Física no la estudié. Luego, yo recuerdo que el examen, bueno, recuerdo porque es así, que el examen, el año que yo lo hice, en 2017, fue el 14 de septiembre.